¿Podría soportar una vida planeada al minuto? Pues así era la vida de Carlos III. Imagínate hacer lo mismo siempre, una y otra vez, desde primera hora de la mañana, levantándote siempre a la misma hora, estés donde estés. Pues eso es lo que le ocurrió durante el siglo XVIII a un rey que llegó a la historia de España. Un rey cuya vida estuvo marcada por una rutina inquebrantable. Sus días eran casi idénticos, sin margen para la improvisación. ¿Por qué vivió así? Hoy atravesamos el túnel del tiempo para trasladarnos a los tiempos de la Ilustración en España. En el siglo XVIII, un joven rey gobernaba sobre el reino de Nápoles. Era español e hijo del rey de España, Felipe V, y de su segunda esposa, Isabel de Farnesio. Pero el destino le tenía preparado algo diferente, pues aquel joven monarca iba a renunciar a la corona de su reino italiano para hacerse cargo de otra, la del reino de España. Cuando Felipe V muere, le sucedió su hijo Fernando, quien reinaría en España como Fernando VI. Fernando y el rey de Nápoles eran pues hermanos, aunque de distintas madres. A nuestro rey de Nápoles empezaron a llegarle inquietantes cartas desde España. La salud del rey de España no era buena y un día llegó la fatal noticia: Fernando VI había muerto y sin descendencia. ¿Quién le sucederá? Fue entonces cuando todas las miradas se dirigieron hacia el reino de Nápoles, pues era a su rey al que le correspondía suceder a su hermano Fernando. Es así como Carlos VII, rey de Nápoles, se convierte en Carlos III, rey de España. El nuevo rey de España hizo algo muy acertado: rodearse de ministros eficaces en los que depositó su confianza. Y así Carlos III y sus hombres de gobierno desarrollaron entre 1759 y 1788 un enorme y fabuloso programa de reformas. Pero en este vídeo no vengo a hablarte de política, vamos a hablar de la persona que rigió los destinos de España durante la segunda mitad del siglo XVIII, de sus rutinas, de sus manías y de sus hábitos de vida. ¿Reconocerías a Carlos III en un museo? Como nos muestran sus retratos, era de estatura mediana, con un cuerpo robusto y la piel muy blanca. Tenía la nariz prominente y los ojos pequeños y vivos. Una persona bastante normal. Carlos III era sobre todo un hombre de grandes rutinas. La rutina será clave en su reinado y nada, absolutamente nada, la alterará. Una rutina que vemos, por ejemplo, en sus desplazamientos temporales a los sitios reales, porque sí, Carlos III y su corte iban de palacio en palacio según la época del año. Fíjate, en enero el rey y su corte se instalaban en el Pardo y allí permanecían hasta las vísperas del Domingo de Ramos, momento en que marchaban al Palacio Real de Madrid, donde se quedaban hasta la mitad de Pascua. Entonces, otra vez a prepararlo todo para poner rumbo al Palacio de Aranjuez, lugar en el que se quedarían hasta finales de julio, cuando ya aprieta el calor, momento en que se van a El Escorial, mucho más fresquito, y desde allí al Palacio de la Granja, donde se quedaban hasta la llegada del otoño. Luego, otra vez de regreso al Escorial, y a principios de diciembre, el rey y su corte regresaban a la capital, donde pasarían las Navidades. Y en cuanto al día estuviera en el palacio que estuviese, este era su plan. Se despertaba a las 6, se lavaba, rezaba y a las 7 menos 10 se vestía. En su habitación desayunaba. También siempre lo mismo, 1 o 2 tazas de chocolate y un gran vaso de agua. Después oía misa y cuando acababa se dirigía a los aposentos de sus hijos para hacerles una pequeña visita. De 8 a 11 estaba en su despacho. A las 11 se dedicaba a conversar con su familia, con su confesor o con algún ministro y después un ratito para las audiencias. A las 12:30 la comida, pero no era esta una actividad privada, sino pública, rodeado de un montón de gente. Si era verano, después de comer, el rey se echaba una siestecita de 1 hora y después, y hasta el anochecer, a cazar. Si era invierno, después de cazar, le gustaba echar una partidita de cartas y ya a última hora de la tarde atendía a algún ministro. A las 9:30 cenaba, ahora sí, en privado, rezaba un poquito y a las 10:30, a las 11, a más tardar, a dormir. ¿Puede la caza curar la depresión? Carlos III estaba convencido de ello. En esos maravillosos sitios reales, enclavados en lugares de una naturaleza magnífica, el rey practicaba la caza, una actividad que para él era mucho más que una diversión. Para el rey, la caza era un ejercicio terapéutico. Pensaba que le ayudaba a prevenir las enfermedades depresivas que tanto mal hicieron a su padre y a su hermano. En lo tocante a la comida, el rey era también rutinario. Es cierto que era un hombre de apetito, pero se contenía, comía con cierta moderación. ¿Quieres saber algunas curiosidades sobre esto? Pues enseguida te las cuento, pero antes permíteme que me presente. Soy Mercedes de la Cierva y desde Distendo nos dedicamos a difundir la historia. Este es uno de nuestros canales al que te invito a suscribirte si te gustan nuestros vídeos. El chocolate que el rey tomaba en el desayuno se preparaba en una confitería madrileña que alcanzó gran fama al convertirse en proveedora de la Casa Real. Y el agua que tomaba toda la familia se traía también de la madrileña Fuente de
del Berro. Solo bebían ese agua, así que había que llevarla a todos esos palacios reales en los que estuviera la corte. El vino que más le gustaba a Carlos era el de Borgoña, y lo bebía mezclado con agua. En cuanto al trato con la gente, pues parece que era un rey educado, afable y de enorme rectitud. Tenía modales tranquilos, pocas veces levantaba la voz y era bondadoso con sus amigos y servidores. Fue también un buen esposo. Como solía ocurrir en la época, él no decidió con quién se casaría. La elegida fue la hija del rey de Polonia, María Amalia. La boda se celebró por poderes. Los novios no se conocían, pero el matrimonio fue todo un acierto. Fueron felices durante los 20 y pico años que duró su matrimonio. Tuvieron varios hijos. Uno de ellos, llamado Carlos, fue el sucesor. La reina murió con solo 36 años, dejando al rey triste y apenado. Al parecer, cuando la reina murió, Carlos III exclamó: el rey la sobrevivió varios años más, gozando de una salud envidiable hasta los 72 años. ¿Has oído alguna vez eso de que cuando la muerte ronda hasta el rey se inclina? Estaba Carlos III en el Escorial cuando una serie de noticias le causaron una gran tristeza. Murió su nuera, su hijo más querido y el bebé de ambos. Carlos, deprimido por tan horribles noticias, un día se sintió indispuesto y por primera vez en su vida tuvo que quedarse en la cama. Pronto tuvo fiebre alta, mucha tos y la cosa fue a peor. Tuvo tiempo de dictar testamento, aunque no llegó a firmarlo. A la 1 de la madrugada del día 14 de diciembre de 1788 moría Carlos III. Se iba un gran rey, un hombre que con sus defectos y desaciertos impulsó a España hacia la modernidad. Pocos meses después de su muerte, cuando en España se preparaban los fastos para la coronación de su sucesor, se desencadenaría sobre toda Europa la gran tormenta de la Revolución Francesa. Pero esa es otra historia que, si te apetece, puedes repasar en el vídeo que a ella dedicamos.